Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Recién yo tocaba acá en el piano y cantaba de la grandeza de Dios. Y la canción uno de los himnos favoritos míos es Cuán grande es Él. Que cada vez le voy tratando de hacer más arreglos y más acordes para llevarlo a un himno más moderno, con acordes de jazz. Pero yo les tuve que parar ahí en una parte del coro que le pedí que me acompañe. Digo, junten bastante aire, junten mucho aire. Yo hay un señor que toca en un grupo conmigo y es una persona que hace muchos ejercicios de respiración y dice, no, hay que juntar mucho aire. Y yo digo, vamos a juntar mucho aire, vamos a cantarle cuán grande es Él. Porque realmente es un Dios grande y poderoso. El título del mensaje de hoy es este: debo quitarme la mentalidad de esclavo. Porque si nosotros vemos en muchas religiones, hay una mentalidad de esclavitud. Pero nosotros somos libres totalmente, porque no por nosotros, porque había una canción que cantábamos hace muchos años atrás: libre, tú me hiciste libre. Tú, no yo, sino Él. Yo les quiero arrancar un narrativo que quiero hacerle antes de ir al punto que quiero hablar hoy. Dice aquí en Proverbios 30, versículo 21, todos los que me conocen saben que me gusta mucho estudiarlos. Son frases que uso en lo cotidiano de mi trabajo, porque son frases inspiradas por Dios, de las cuales nosotros también adquirimos conocimiento. Dice en Proverbios 30, 21, dice, 3 cosas hacen temblar la tierra, y aún una cuarta la hace estremecer: el siervo que llega a ser rey, el necio que le sobra la comida, la mujer rechazada que vuelve a casarse, la criada que suplanta a su señor. Y lo vamos a ir desmenuzando en etapas. Nosotros en nuestros países, cuando ponen un puesto público y alguien no está preparado para desempeñar esa tarea, vaya que podemos dar fe, que nuestros países pueden dar cátedra de eso, del siervo que llega a ser rey. Y muchas veces yo de chico lo vi en la iglesia y estuve buscando el término, el nepotismo, que es de un filósofo, Nepota, de apellido, desde ahí viene la palabra, cuando muchas veces hay lugares en la iglesia que hay algunos que son nombrados, pero no están preparados para desempeñar el cargo de que se los nombre. Muchas veces a mí me tocó, me acuerdo puntualmente de una persona, X, que no importa, que nos fuimos a la casa y nos atendió todo. Ahí llegamos a la casa porque la casa estaba al lado de la iglesia y bueno, era casi la hora del culto y llegamos ahí un segundito para saludar, para después ir al culto, y nos atiende con ruleros. Y entonces yo le pregunté por el pastor, dice, el pastor ya viene, pero yo soy la pastora. Saltó ahí solo, enseguida me dijo cuando yo era chico y me quedó eso en la mente. Y muchas veces, si yo le dijera a ustedes, bueno, miren, usted tiene una enfermedad muy compleja, hay que operarlo a corazón abierto. ¿Ustedes quién quiere que vaya? Supongamos que el hombre es el cirujano y la mujer la ama de casa. Pero el cirujano dice, mira, yo me voy de licencia, pero mi mujer me ha escuchado alguna vez hablar sobre las operaciones que opera mi mujer. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿No estarían de acuerdo? Porque por más que sea la mujer del cirujano, no es el cirujano. Entonces, muchas veces
suceden esas cosas. Y hay un proverbio, Proverbios 17, 16, dice, ¿de qué le sirve el dinero en la mano de un necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Si esto lo llevamos al orden religioso, muchas veces necios quieren manejar cosas cuando no se tiene conocimiento. Y hay una versión, en la nueva versión internacional, dice, ¿de qué le sirve al bruto tener dinero? ¿Es que acaso el bruto puede comprar sabiduría faltándole cerebro? Y en otra versión dice, faltándole sesos. Yo lo publiqué en Facebook el jueves y puse feliz jueves. Puse este proverbio. Hay una universidad, en el año 1218 fue fundada, en la ciudad de Salamanca, en España, en las cuales asistieron personas muy célebres como Tomás Cortés, Calderón de la Barca, y dice como insignia en la universidad, dice, lo que natura no da, Salamanca no presta. Y hay cosas que son naturales, pero que por más que vayamos no lo vamos a entender. Por eso aquí habla de el siervo que llega a ser rey. Y muchas veces, yo me acuerdo de chico, de haber sido enseñado por una tía que tenía, con una mentalidad de pobreza. No que Dios era el rey y que por él íbamos a obtener la victoria, sino con una mentalidad, me acuerdo que íbamos a una casa que tenía de playa y ahí donde juntaba por años fideos que estaban llenos de gorgojos, son unos bichitos chiquititos que se meten, y nos decía, cómanlo igual, porque miren, lo que daría una persona de África por comer esto. Y yo de chico contestaba, pero yo vivo en Uruguay, no vivo en África. Y entonces dice, aprovecha a comer, porque uno no sabe si va a tener el día de mañana. Y entonces, nosotros, que somos gente que está confiando en Dios, no podemos ir a mirar así si el pozo se va a secar. Porque Dios hizo una obra en nosotros, el cual Él nos bendice porque tenemos un Dios todopoderoso. Yo, ayer, resultó que tuve que ir a buscar las llaves de un apartamento que compramos, pero busqué cuando llegué en una caja fuerte, digamos, que tengo, en un mueble, una Biblia que tengo de recuerdo, mi primer Biblia, mi primer testamento, chiquitito, no chiquitito así, donde en el año 1991 yo me acuerdo de estar en la calle y lo anoté en esa Biblia. Me fijé por el año porque no tenía la seguridad si no había sido antes, pero no, año 1991. Yo anoté, digo, algún día voy a tener un local de electrónica. Soñaba con eso, era mi sueño. Digo, algún día Dios me va a bendecir. Y yo me acuerdo que estábamos parados en una camioneta blanca, en una Fiat Duna, ahí en Rondó y Paysandú, donde era un microcentro antiguamente en Montevideo. La gente que conoce Montevideo y el que no conoce, era un centro donde se juntaban las cosas de los locales de electrónica, audio. Bueno, en esos tiempos no existía la comunicación por celular, sino eran handys, más bien, y equipos de transmisión de VHF o UHF, ambas bandas o equipos de diferentes bandas que existían. Pero no existía la telefonía celular, eso es posterior. Entonces yo decía, en algún día Dios me va a bendecir y voy a tener un local como esto y me voy a poder comprar mi auto y voy a venir a mi apartamento acá. Muchos me dijeron que era un soñador, otros se reían de mis sueños, porque me pasó, me acuerdo de quiénes eran, pero ayer no tuve más que agradecerle a Dios porque Él realmente ha sido bueno conmigo. Me cumplió ese deseo de mi local. No solo tengo uno, sino tengo 4.
Y no eso, me cumplió varios sueños más de tener mucho más de lo que yo pensaba que iba a tener. Y Dios no bendice así porque sí. Yo tengo una historia aquí para relatarle de una historia de Jacob y su suegro Labán. Dice que su suegro, si nosotros vemos la historia y la estudiamos, su suegro era un timador. Era un comerciante habilidoso, pero había hecho su dinero de una manera un poco fraudulenta. Pero Jacob se hartó y le propuso algo. Dice, voy a trabajar por las cabras y las ovejas que nazcan manchadas. Y bueno, su suegro dice, pobre tonto, ¿qué problema va a haber? Te hago trato. Y la historia tuvo un giro inusual. Dice la historia que Jacob, por orden de Dios, talló unas ramas de blanco enfrente de los abrevaderos cuando las mejores ovejas estaban viviendo y apareándose ahí. Las ovejas más fuertes tuvieron crías manchadas. Y dice que Jacob se enriqueció en gran manera. Y a mí de chiquito me gustaba ver cómo mi papá hacía negocios, lo cual yo siempre le digo a los que trabajan conmigo, porque tengo varias personas que dependen de mi trabajo, y gente que a veces no depende de mi trabajo, de una empresa muy importante donde yo trabajo también. Esa empresa me llevó a que yo fuera a negociar una línea de teléfonos con la compañía más grande de teléfonos de Uruguay y me pidió que fuera yo a la reunión. Entonces le digo, en ese negocio que vamos, creo que a sacar adelante, yo tengo que agradecerle a mi papá que me instruyó y grandes cosas de las que yo hago y cosas que yo habitualmente resuelvo, es porque lo aprendí de chico. Entonces honro la memoria de mi papá. Y aquí en Lucas 15, yo siempre trato de extraer el máximo a las diferentes historias que tenemos, y tenemos la historia del hijo pródigo. Pero muchas veces vemos allí el hijo mayor que se enoja con el padre, el hijo menor que sale, gasta todo, y lo hemos contado innumerable cantidad de veces. Pero a mí, ayer venía reflexionando en esa historia a la vuelta de Montevideo, y le digo, y vemos algo. Le dice el papá, el hijo mayor le dice al papá, le diste el ternero más gordo, y a mí ni siquiera un cabrito. El papá le dice, yo me imagino en un lenguaje actual, cabezón, a él le di el ternero más gordo, es verdad, pero el dueño del campo eres tú. Pero ¿sabe por qué no pudo reconocer el hijo mayor? Porque tenía mentalidad de esclavo. Tenía mentalidad de esclavo. Tenía mentalidad de que no era el hijo. Todo lo que él tenía era de él, pero no podía entender que era el hijo. Nosotros muchas veces yo tuve la oportunidad esta semana, a veces muchos nos quieren criticar por demasiado trabajo, pero tuve la oportunidad esta semana, había una casa de electricidad muy grande, es muy grande realmente, donde yo trabajo habitualmente con ellos, le compro bastante material, y la mamá del dueño murió, lo cual me había inspirado en mandarle un mensaje de aliento y hablar, y después me dice, ¿cómo agradezco? Yo no creo nada, pero dice, pero te agradezco ese mensaje de aliento que me diste. Y yo le mandé un mensaje que dice de vuelta a casa, un mensaje que yo había grabado hace tiempo atrás, de regreso a casa. Y el tipo al rato, a ponerle la hora, me manda un mensaje, dice, yo no creía nada, pero estuve media hora llorando mirando ese video. ¿Cuántas veces nosotros podemos bendecir a otros, pero tenemos que estar preparados para bendecir a otros? Y dice aquí en Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme no a nuestras habilidades, no conforme a nuestras riquezas, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. Se lo voy a leer de vuelta, Filipenses 4, versículo 19. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre sea nuestra la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando yo era chico, había una gran costumbre en muchas iglesias. Me acuerdo de gente que iba a casa y de repente le decían a mi papá, cuando yo sea bendecido, porque cuando yo era chico teníamos todas las comodidades. Mi papá tenía el negocio más exitoso de la ciudad. Entonces, cuando nosotros tengamos como lo que tiene usted, nos vamos a dedicar al Evangelio. Y me acuerdo de estar en una mesa, me acuerdo la mesa puntualmente allá en el living, en el comedor de la casa, que estaba una salamandra y yo estaba sentado en una esquina. Y mi papá le pregunta, dice, ¿y ustedes qué hacen? Nosotros vivimos por fe, dice. Nosotros vivimos por fe. Pero me acuerdo que cuando iban a casa, comían abundantemente, pedían whisky, todas las cosas, todo lo que ellos no tenían. ¿Por qué? Porque eran unos flojos. Dios no quiere gente así. Dios dice que seamos esforzados y valientes, no que seamos unos vagos, que digamos que vivimos por fe y que bueno, y que sea lo que Dios quiera. Yo me acuerdo que una vez haciéndole un chiste le digo, esa gente no debe tener ni una hora de aporte al BPS. Nunca trabajaron. Están 0 kilómetros. Y esa es muchas veces la mentalidad de pobre y muchas veces me ha tocado a mí. Porque algunos dicen, me pasó hace 2 semanas atrás, dice, uno me dijo, yo vivo por fe porque yo no sirvo al Dios de la plata. Digo, yo no me puedo poner, no sirvo a Dios o a Electrónica Colonia, que es la empresa mía. No, yo sirvo a Dios, pero trabajo en Electrónica Colonia para poder servirlo de mejor manera. Esa es mi fuente de ingreso para trabajar. Y dice en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos no dice, como todo el mundo que se ve en pecado y dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando alguien se deleita en una cosa, yo me deleito tocando el piano, aunque no lo hago de la mejor manera, pero lo trato de hacer bastante bien. Digo, yo me deleito en eso. Cuando uno se deleita en algo, es porque para uno no es una carga, porque Dios ya hizo una obra. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en la casa de los justos, que permanece para siempre. Y ahí dice el recordatorio de los valdenses, resplandece la luz en las tinieblas. O en otra versión dice, resplandece la luz para los rectos. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo se imaginan a Moisés? ¿Cómo se lo imaginan? Todos se lo imaginan un viejito de bastón. ¿Sí o no? Se lo imaginan un viejito de bastón, pero recordemos que Moisés, los primeros 40 años, fue el rey. Yo me vi muy cautivado. Una vez, el rey no fue un príncipe de Egipto. Y yo me acuerdo que una vez mi papá trajo un mensaje. Dice, tenemos que caminar como príncipe. Y yo me quedo ese mensaje dando vuelta y sinceramente nunca lo había entendido hasta esta semana. Porque siempre nos parece que nosotros tenemos que tener esa mentalidad de esclavo. Pero si Moisés no hubiera sido príncipe de Egipto y no hubiera vivido ahí en la casa de Faraón, ¿cómo podía haber ido a negociar él? ¿De qué manera? Porque ha trabajado varias personas conmigo y hay gente que no va muy habitualmente a Montevideo. Y me acuerdo que cuando hubo unos muchachos que trabajan conmigo, tuvieron COVID. Entonces yo llevé a un muchacho que me ayudara, que trabajó con mi padre, pero él está acostumbrado a trabajar en los montes. Y me acuerdo que cuando entró a Montevideo miraba
¡Wow! Los edificios. Porque no está acostumbrado. Yo paso y me dan lo mismo. Digo, normalmente paso tanta cantidad de veces que no me asombra ver esas cosas. ¿Cómo hubiera podido negociar ante Faraón una persona que no estaba acostumbrada a hacerlo? Y yo les quiero acá hacer, ahora sí, leer en un lado. Pero si nosotros vemos en la historia de Pablo, fue el único entrenado para ir a predicar a Atenas, en Grecia. Jesús tiene 12 discípulos, uno se queda en el camino, Judas, y el Señor a Grecia no mandó a ninguno de los 11. Dice que Pablo, antes Saulo, se cría en Tarso, que era la sede académica como en Alejandría. Allí Tarso era una sede académica como Alejandría. Dice que aprendió griego, que era la lengua internacional. Aprendió la Torá completa a los pies de Gamaliel. Tenía doble pasaporte, judío de nacimiento y ciudadano romano, que se lo había ganado. Y allí en Grecia era la ciudad donde teníamos a Aristóteles, Platón, Sócrates, grandes filósofos. Y los griegos tenían muchos dioses y presentían un dios que no conocían. Los griegos tenían a Zeus, a Poseidón, a Hades, a Hermes, a Hera, a Festo, a Dionisio, el dios del vino, a Ateneo, a Ares, dios de la guerra, a Afrodita, la diosa de la belleza, la diosa de la belleza. Pero si hubieran enviado Dios, enviaba a Pedro o a Santiago, ¿qué les hubieran dicho a esa gente allí? Les hubieran agarrado a marronazos los dioses que tenían, se lo hubieran agarrado, allí dice que estaban en un aerópago, y se los hubieran agarrado a marronazos y le hubieran dicho generación de víboras. ¿Y cómo tenemos que aprender en el lugar que estamos cuando Dios pone la oportunidad de dar testimonio, pero saber dónde estamos parados? Yo le voy a pedir ahora que me acompañen en Hechos 17. Aquí vamos al punto, dijera Cantinflas, que yo quiero, le hice todo a modo de introducción, aunque el tiempo, el reloj nos tira de la lengua ahí. Hechos 17, para que veamos cómo tenemos que estar. Si Pablo no hubiera sido entrenado, cómo tenemos que entrenarnos todos. Dice, estén listos, no estén preparándose, estén listos cuando se les pida razón. Entonces, Hechos 17, versículos 22. Miren la elegancia de Pablo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué hizo? ¿Fue y le cagó a palo a los dioses que tenía y se los rompió y le hizo un escándalo? No, los elogió. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, porque ellos adoraban a todos los dioses y habían hecho un altar para uno por las dudas que no se vaya a enojar a alguno que no conocemos. Pues sin conocerle es a quien yo anuncio. ¿Quién está preparado para hacer esto cuando le toca la oportunidad? Porque una cosa es ir a hablar con uno y ir a hablar con otro, y a veces Dios nos da la oportunidad de hablar con gente. Dice allí el proverbio, si en algún momento, dice, vamos a tener la oportunidad, porque no nos dice que no, dice, tienen la oportunidad de hablar con alguien, mírenlo y obsérvenlo y no coman en demasía para que se note que como que nunca habían comido. Nos enseña un proverbio. Y dice aquí en el 24, el Dios
que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres, como si necesitase de algo. Pues, como si necesitase de algo. Pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y qué bueno es poder dar un testimonio, como aquí le toca a Pablo, en un lugar importante, que dice, si lo leemos más adelante en Hechos, yo se lo quise hacer un poquito más resumido porque el reloj nos ajusta el tiempo, estar preparados, porque si nos toca estar en un lugar de honor, estar preparados, buscar de honrar esas cosas que nosotros venimos a hacer a la iglesia y buscamos en adoración a Él, siendo agradecidos con Él y contando, como yo siempre dije, mi primer mensaje, lástima que no lo grabé, mi primer mensaje que hice históricamente en el año 2012, decía, el mejor testimonio es el nuestro. Y no creo que haya mejor testimonio y nadie pueda contar mejor que su propio testimonio.